Humanizar y dignificar para resocializar. Buen día. ¿Les suena este lema? ¿Qué hablaremos el día de hoy? En esta oportunidad les daremos una clase que además de informativa es dinámica, para que podamos aprender acerca de la estructura orgánica del Instituto Nacional Penitenciario, más conocido como el INPE. Para ello, será necesario entrar a detalle qué es el INPE, cuál es su razón de ser y en qué se basa, para que posteriormente expliquemos su organigrama. Si es así, entonces empecemos. En el artículo 139, numeral 2 de la Constitución Política del Perú, dispone y menciona de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad. ¿Y a qué se refiere realmente este artículo? Quiere decir que la pena no tiene un fin exclusivamente retributivo, sino que en su ejecución debe tomarse en cuenta el derecho a la dignidad humana. Se entiende entonces que toda pena privativa de la libertad conlleva sí o sí un término, momento en el cual el condenado recobra su libertad y retorna a la sociedad. Por tanto, el sistema penitenciario no debe basarse en una imposición de un castigo, de una pena, sino que es necesario crear un método que le impida regresar a la senda del crimen. Es así que el INPE está a cargo de cumplir con la tarea que acabo de mencionar, también denominada como la resocialización. Es así que, para acometer esta tarea de la resocialización, el INPE no solamente va a requerir de recursos humanos o de presupuesto, también necesita de una organización que le permita alcanzar sus objetivos, y esos objetivos ya están determinados en sus funciones. Por ejemplo, las personas que están privadas de su libertad mientras dure este encierro dependen completamente del Estado para su subsistencia, lo que implica la intervención obligatoria del INPE y también de otros sectores públicos relacionados, por ejemplo, el sector salud, el sector educación y el sector trabajo. Además, no perdamos en cuenta de que la política nacional penitenciaria es un asunto de interés y de relevancia pública. Ahora, recapitulando, el INPE ejecuta las penas y los mandatos de privación de libertad emitidos por el Poder Judicial, siendo el INPE el último eslabón de la cadena, debiendo cumplir obligatoriamente la decisión judicial. ¿Y qué sucede si existe sobrepoblación en un centro penitenciario? Realmente pasa, es lo que estamos viviendo, sí existe sobrepoblación y nos basamos en el pronunciamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual el pronunciamiento lo dio el 23 de abril en el presente año, el año 2020, donde informa de que hay 97,000 presos en 69 cárceles en todo el Perú. Dicha suma es alarmante. Sin embargo, el INPE no puede rechazar internamientos simplemente por la sobrepoblación o por el deterioro de condiciones sanitarias o por deficiencias en seguridad penitenciaria. No puede rechazar ello, tiene que cumplir con su deber. Es así que, en base a lo que acabamos de decir, entonces concluimos de que el INPE se trata de un organismo público ejecutor que está adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También se trata de aquel ente rector del Sistema Penitenciario Nacional, que consta de personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía normativa, autonomía económica, autonomía financiera y autonomía administrativa en el ejercicio de sus atribuciones. Se rige también por el Código de Ejecución Penal y su reglamento. Y por último, constituye su propio pliego presupuestario. Ahora, ¿a qué se refiere más o menos el pliego presupuestario? Pues para entender un poquito más esta figura, para que se pueda constituir un pliego presupuestario, el INPE debe elaborar un plan de presupuesto anual, donde obran todos los detalles en el cual el INPE menciona qué, cómo, dónde y cuándo se gestionará este dinero, donde obligatoriamente, recordemos, debe consignarse el gasto para la alimentación de los internos. Toda esta información la debe aprobar el Consejo Nacional Penitenciario. Y por último, el Ministerio de Economía y Finanzas desembolsa este dinero y llega al INPE. Ahora, a lo que acontece en esta situación actual del COVID-19.
el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto de Urgencia número 29 del año 2020, donde obra el pliego número 061, destinó 10 millones de soles para que el INPE adopte las medidas de bioseguridad y reducción de riesgo de la infección de este virus. Ahora, ya tenemos en cuenta y la idea respecto a lo que viene a ser el sistema penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario. Es así que ya podemos pasar a desarrollar el organigrama de funciones del INPE. Aquí, como podemos observar, el siguiente esquema podemos decir de que se ve un tanto extenso y complejo, pero pierdan cuidado, vamos a explicar cada uno de estos órganos y las funciones que desarrollan. En primer lugar, tenemos a la alta dirección. Este órgano está constituido por el Consejo Nacional Penitenciario, o también es llamado como el Consejo Directivo. También está constituido por la Presidencia Ejecutiva y por la Secretaría General. ¿A qué se dedica cada uno? Se pueden escuchar un tanto comunes, pero tienen funciones distintas. Vamos a explicar. El Consejo Nacional Penitenciario, como lo mencioné también, es llamado Consejo Directivo. Se trata de aquel máximo órgano del INPE. El mismo se encarga de dirigir al INPE y de conducir la política del sistema penitenciario. El Consejo Nacional Penitenciario está integrado por presidente, vicepresidente, tercer miembro, un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, un representante del Ministerio de Educación y un representante del Ministerio de Salud. Empecemos por el vicepresidente. Este va a reemplazar al presidente en el caso sea ausente o esté impedido. Por ejemplo, el 24 de marzo de este año se designó como presidente el señor Gerson Villarsandi, como vicepresidente el señor Rafael Eduardo Castillo Alfaro y como tercer miembro al señor Octavio Bisopún. Lo que sucede es que el presidente, por razones desconocidas, renunció. Y esta renuncia fue aceptada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es así que el señor Rafael Castillo Alfaro, que en su condición de vicepresidente, asume las funciones de titular de la entidad. Ahora, vamos las funciones del vicepresidente y del tercer miembro. Los dos asumen la función de participar en las sesiones de adopción de acuerdos del Consejo Nacional Penitenciario y las demás funciones que se les puede encomendar. Vamos al representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Como lo había mencionado anteriormente al principio de este video, el INPE está adscrito a este ministerio. Entonces, ¿por qué habría mayor necesidad de una mayor vinculación? Esto se ha dado porque se requiere de un intercambio fluido, el cual permita poner en conocimiento cuáles son las carencias de ese sistema penitenciario y se emprenda toditas las políticas públicas comunes acompañadas de un monitoreo y control. Ahora, ¿por qué un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? Pues no es una novedad de que los internos, al momento de recobrar su libertad, tengan escasas posibilidades para que puedan conseguir trabajo y que por tal razón continúan involucrados en actividades delictivas. Es por ello que este ministerio va a actuar a través de sus programas públicos. Por ejemplo, el programa de Perú Responsable, Trabaja Perú, Impulsa Perú y Jóvenes Productivos. Esto se da con el objeto de canalizar la fuerza laboral hacia los trabajos remunerados o a los emprendimientos individuales. Ahora, ¿por qué un representante del Ministerio de Educación? Se puede afirmar que uno de los problemas álgidos en la población penitenciaria es su bajo nivel educativo y que por la misma razón esto influye al momento de conseguir un empleo o una remuneración fija. Es por ello que este ministerio va a colaborar con la dotación de profesores, no siendo una simple cooperación, sino que es una obligación por ser un derecho constitucional. Ahora, ¿por qué un representante del Ministerio de Salud? Debido a la sobrepoblación, se originan severos problemas sanitarios, que no solamente van a repercutir en la salud de los internos, sino que proyecta a los servidores penitenciarios y también a los visitantes. Como gran ejemplo, se tiene que la población penitenciaria fue recluida al Seguro Integral de Salud. Este es más conocido como el SIS.
No solamente se va a quedar en ello, en que vamos a brindar el CIS a los internos. Entonces, esto irá mejorando, implementándose mejores medidas para una correcta administración. Ahora, ya hemos visto la razón de ser de los integrantes del Consejo Directivo. Ahora veremos cuáles son las funciones que estos cumplen. Por ejemplo, como una de las funciones que cumple es establecer y aprobar lineamientos, planes, política general de la institución. Estos lineamientos, estos planes, esta política general, se le podría entender como aquel uso estratégico que alivian los problemas nacionales, es decir, soluciones. Es así que estas declaraciones, guías de dirección por las cuales se van a definir criterios y marcos de actuación van a orientar las acciones y estas son de obligatorio cumplimiento por todos los que pertenecen a la organización. Es decir, no solamente la debe cumplir el presidente, la debe cumplir el representante del Ministerio de Salud. Ahora, como otra función del Consejo Directivo tenemos asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de entidades del Estado a nivel intersectorial, intergubernamental, poderes del Estado y de organismos constitucionalmente autónomos en materia penitenciaria. Por ejemplo, como ya lo he mencionado anteriormente, pero es necesario volver a mencionarlo, todos sabemos que cuando se tiene una sentencia condenatoria, y ya hemos agotado todos los recursos impugnatorios habidos y por haber, es muy probable que esta sentencia se ejecute. Y si se ejecuta, y quien se encarga de ello es el INPE. Entonces, el INPE, en mérito a un trabajo en conjunto con el Poder Judicial, con la Policía Nacional y otros, debe hacer cumplir con dicha disposición. El INPE debe ser aquel nexo causal o aquel nexo por el cual se asegura el cumplimiento de dicha política pública en base a sus facultades. Otra función que tiene el Consejo Directivo es, por ejemplo, aprobar los lineamientos para el desarrollo de actividades productivas en los establecimientos penitenciarios y de medio libre. Claro ejemplo tenemos el Decreto Legislativo número 1343 para la promoción e implementación de cárceles productivas. Este decreto fue implementado en el año 2017 y bueno, ha tenido una gran contribución a lo que es la promoción de cárceles productivas. En esta disposición se tienen aspectos principales, como por ejemplo, que las condiciones para el desarrollo de actividades productivas deben ser retributivas, deben generar algún tipo de ingreso. También de que este tipo de actividad tenga una ubicación geográfica en el establecimiento penitenciario o en un medio libre, y también otros puntos muy importantes. Ahora, este sistema o este decreto legislativo tiene un lema muy importante y muy interesante, el cual menciona: invertir en el sistema penitenciario es invertir en seguridad ciudadana. ¿A qué se refiere? Realmente tiene un impacto positivo al aplicar este decreto legislativo, ya que se invierte en que las personas no sigan cometiendo delitos o faltas, entonces voy a mejorar con la seguridad ciudadana. Otro funcionamiento que puede tener, otra facultad que puede tener este Consejo Directivo es aprobar lineamientos para la articulación de la asistencia postpenitenciaria. Esto vendría a ser una modalidad de acompañamiento en el cual se le va a brindar a la persona que ya ha cumplido con su pena impuesta. Es decir, ya terminé, cumplí con mis 5 años de pena privativa de libertad. Es así que, ¿qué voy a hacer después? Entonces se tiene que aplicar este sistema postpenitenciario para ayudar, para continuar con el proceso de reinserción sociolaboral. Esto es prestada por las entidades públicas o privadas, pero esto es en el marco de competencias y finalidades impuestas. El INPE, por ejemplo, tiene el objetivo de la reinserción al interno a la sociedad, por lo que en el caso de que, por ejemplo, la población liberada postpenitenciaria puede tener algún tipo de índice positivo o negativo, ¿ya? Entonces, este indicador, digamos que somos la entidad penitenciaria, somos el INPE. Tenemos que evaluar quiénes y cuántas personas han salido de este centro penitenciario y cuántas por razones desconocidas regresan al centro penitenciario, ya sea porque han cometido un nuevo delito o porque han reincidido en el mismo delito. De lo señalado, por ejemplo, existen programas de intervención para liberados extramuros.
Por ejemplo, estos programas son focos, capas, no más problemas y reto, que la dirección, por ejemplo, ha desarrollado para que los individuos que salieron de estos establecimientos penitenciarios y que necesitan una asistencia postpenitenciaria, todo con la intención y la finalidad de lograr la reinserción social integral. Es decir, que si por algún motivo este programa falla, pues iremos mejorando, pero siempre con la intención de que el individuo se reinserte a la sociedad. Ahora, como otro requisito, otro funcionamiento que tiene facultad, que tiene el sistema del consejo directivo, por ejemplo, es aprobar la memoria actual. Esto lo voy a explicar un poco más detallado en el siguiente punto, pero más que todo hay que tener en cuenta de que eso lo presenta el presidente ejecutivo. Es decir, el presidente ejecutivo lo propone para que el consejo directivo lo apruebe. Ahora, sigamos. Como otro órgano de la alta dirección tenemos al presidente ejecutivo. El presidente ejecutivo se trataría de aquella máxima autoridad ejecutiva de la entidad, es decir, es la máxima autoridad del INPE. Es aquel titular y representante legal de la entidad. El presidente ejecutivo, para tener un poco de idea, es designado o también es removido por el presidente de la República. Pero quien lo propone es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mediante una resolución suprema se designa o se remueve al presidente del INPE. Ahora, tenemos, por ejemplo, las funciones de este presidente ejecutivo, ¿ya? Como punto principal, siempre tener en cuenta lo que sucede con cualquier presidente. El presidente siempre va a representar a la entidad, sea una entidad pública o privada. Entonces, el presidente ejecutivo representa al INPE ante los órganos del Estado, o ya también sean instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales. Es decir, va a representar, va a dar la cara por esta institución pública. También tenemos que el presidente ejecutivo tiene como función suscribir convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que permitan el cumplimiento de sus fines. Ahora, a causa de un evento de caso fortuito, se ha encadenado un virus. Este virus es conocido como el COVID-19. Es así que en cumplimiento de un fin constitucional que es el derecho a la salud, el vicepresidente, quien asume las funciones como presidente actualmente, ha suscrito un convenio de cooperación interinstitucional para la acción de respuesta rápida del COVID-19 entre el Gobierno Regional de Arequipa y el INPE. Dicho convenio fue suscrito el 4 de junio de este año. El objeto de haber celebrado este convenio es implementar ambientes y equipamientos necesarios. ¿Para qué? Para que se aísle de una manera adecuada a los internos, evitando en su 100% el posible contagio de este virus. Otra función que tiene el presidente: proponer al Consejo Directivo la memoria anual. Lo que había mencionado anteriormente y que lo iba a tocar ahora. La memoria anual es aquel documento que contiene los logros, las dificultades de la gestión del INPE. Esto es en relación a los objetivos institucionales y a las actividades y proyectos previstos en el Plan Operativo Institucional vigente. Esto corresponde al Consejo Directivo aprobarlo. Por ejemplo, el informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del año 2019 indica que se han cumplido satisfactoriamente todas las actividades programadas, obteniendo el cumplimiento del 90.77% de actividades. Es decir, que han tenido un logro a diferencia de otros años. Es por ello que este formulario, este trámite lo tiene que aprobar el Consejo Directivo, dándole el ok, el visto bueno de que evidentemente sí se han cumplido con todas las actividades programadas. Ahora, también tiene como otra función aprobar el proyecto de presupuesto y el plan estratégico institucional con arreglo a las disposiciones legales sobre la materia. Por ejemplo, se tiene la resolución presidencial número 179-2020, donde se aprueba el
Plan Estratégico Institucional del periodo 2019 al año 2023, donde en pocas palabras mencionas que sus objetivos estratégicos son contribuir a la reducción de delitos e infracciones a la ley penal, contar con condiciones favorables para desarrollar las competencias prosociales de la población penitenciaria, y que este objetivo lo que va a hacer es asegurar las condiciones de vida digna para la población penitenciaria durante su internamiento, dependiendo del tiempo que cada individuo pueda pertenecer a este centro. Ya sea, por ejemplo, la construcción de nuevos establecimientos, pabellones disponibles, entre otros. Otro objetivo que tiene este plan es fortalecer la gestión institucional del INPE. Y esto se va a dar acorde al decreto legislativo número 1328. Es decir, se va a fortalecer la capacidad técnica y profesional de los servicios penitenciarios. Por ejemplo, el uso de tecnologías de información, las TICs. Implementar también la gestión interna de riesgo de desastres. Es decir, ante cualquier tipo de situación que pueda ser un riesgo, se podrá tomar todas las necesarias decisiones anticipadas antes de que se produzcan se concreten los riesgos, como lo que sucede actualmente del COVID-19. Es decir, el centro penitenciario tuvo que adaptar todas las medidas necesarias antes de que este virus se pueda propagar en el centro penitenciario. Ahora, otra función: aceptar legados, donaciones y otras liberalidades que se hagan a favor de la institución. Por ejemplo, si se da el 3 de febrero del año 2017, en el establecimiento penitenciario El Callao, se llevó a cabo la entrega de artículos, de alimentos y de medicina por parte de la ONG, esta ONG llamada Buckner Perú, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los privados que están albergados en un centro penitenciario. Y como ya lo mencionabas anteriormente, pues existen 69 penales a escala nacional. Hasta aquí hemos llegado con lo que es el Consejo Directivo y la Presidencia. Entramos ahora a lo que es la Secretaría General. El secretario general o la secretaria general, pues se trataría de aquel órgano encargado de prestar apoyo técnico-administrativo a la alta dirección. Es decir, yo como secretario general voy a brindar todos los tipos de instrumentos de gestión para ayudar a lo que es la alta dirección. Y así yo me constituiría como la máxima autoridad administrativa de la institución. Es decir, sí soy máxima autoridad, pero máxima autoridad administrativa porque voy a ayudar y voy a aportar y voy a generar y prestar apoyo a lo que es la alta dirección. Es así que yo como secretario siempre voy a depender del presidente del INPE, o en todo caso actualmente ante el vicepresidente, ya que el presidente fue destituido. Ahora, ¿cuáles son las funciones que cumple el secretario general o la secretaría general? Por ejemplo, desempeñar las funciones de secretario en las sesiones del consejo. Como es sabido, ¿no? Un secretario debe asistir a lo que son las sesiones del consejo directivo, debe elaborar las actas correspondientes a las sesiones, conforme a las sesiones, donde debo consignar la fecha, hora, lugar de la sesión, los asistentes, cuál es la agenda programada, cuál es el desarrollo de dicha agenda, incluso cuáles son los acuerdos por los cuales las partes han arribado, cuál es la conclusión. Y por último, la hora de culminación y las partes deben firmar dicha acta. Otra función tenemos dirigir y coordinar los órganos competentes, el procedimiento de la documentación que se requiera. ¿Y todo esto para qué? Para pasar o correr traslado al presidente del INPE. Por ejemplo, el secretario tendría que gestionar con el órgano encargado para que la memoria anual llegue a las manos del presidente y este a su vez lo presente al Consejo Directivo para su aprobación. El secretario tiene que ser aquel nexo en el cual recibo documento, le corro traslado al presidente del INPE. Otra función que tiene el secretario es dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de los órganos de apoyo y de asesoramiento, informando periódicamente a la presidencia sobre el cumplimiento de los objetivos y de aquellas metas institucionales, mediante informes correspondiendo también al sistema administrativo. Por ejemplo, los órganos de apoyo
tienen una de las tantas funciones: consolidar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Es así que la Secretaría General será la encargada de supervisar dicha gestión. Por ejemplo, la resolución jefatural número 279 del año 2012 se tiene la liquidación de obra para la construcción y mejoramiento de talleres del establecimiento penitenciario en Yanamilla de Ayacucho, debiendo ser el secretario general supervisar y evaluar que dicha gestión, es decir, que dicha construcción se está cumpliendo conforme a los objetivos y metas propuestas. Otra función: coordinar con la presidencia del INPE en el planeamiento, programación, ejecución y supervisión de las acciones de defensa nacional en el ámbito institucional. Esto viene a ser de que son todas aquellas acciones que se desarrolla con el personal capacitado y material logístico adecuado. ¿A fin de qué? De alcanzar las condiciones óptimas para el desenvolvimiento normal de las actividades de tratamiento y administración en las sedes administrativas y establecimientos penitenciarios, siempre garantizando lo que es la seguridad de las personas, de las instalaciones y de las comunicaciones. Además, cabe recalcar de que la seguridad penitenciaria está a cargo del personal penitenciario de seguridad, quien está sujeto a una normatividad de la materia. El INPE realiza siempre coordinaciones con la Policía Nacional del Perú, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público y con el Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Todo esto para qué? Para garantizar la seguridad penitenciaria y contribuir con la seguridad nacional. Otra función que tiene es, por ejemplo, coordinar y supervisar las actividades de prensa, de protocolo y las relaciones públicas institucionales. Por ejemplo, en la agenda oficial del INPE, es decir, en la página oficial del INPE podemos encontrar una pestaña de agenda. Se puede visualizar todas las tareas programadas para cada día del año en curso, teniendo en cuenta, por ejemplo, de que esto lleve a cabo para las actividades normales del consejo directivo, del presidente o del mismo secretario. En esta agenda tenemos, por ejemplo, en lo que he revisado, el día 23 de abril del año 2020, a las 12:40 del día, hubo una reunión con el alcalde de la Municipalidad Provincial de La Unión. Otro, por ejemplo, tenemos que el 3 de junio del año 2020, a las 10 de la mañana, hubo una supervisión de la Secretaría, del presidente, del vicepresidente, de los nuevos ambientes de salud del COVID-19 en el penal del Lurigancho. Ya hasta aquí todas las funciones de esta Secretaría General. Pero también hay algo muy importante. La Secretaría General cuenta con la unidad orgánica de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional. Esta es la encargada de proponer, de ejecutar las políticas de prensa, relaciones públicas, el protocolo, comunicaciones a imagen institucional del INPE. En la página oficial del INPE se pueden encontrar dos pestañas, la pestaña de institucional y la pestaña de prensa, donde cualquier persona interesada puede acceder y tomar conocimiento de las noticias que publica acorde a la institución penitenciaria e información básica de los órganos de alta dirección. Bueno, hasta aquí hemos llegado con lo que es el órgano de alta dirección. Pasamos al segundo órgano, que es el órgano de control y de asuntos internos. Este órgano se va a dividir en dos, ¿ya? El órgano de control institucional, más conocido como el OSI, es el encargado de ejecutar el control de actividades de la gestión del INPE, y que esto es acorde a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Es decir, y lo que sucede es que el OSI va a depender de la Contraloría General de la República. Ahora, pasemos a las funciones del OSI. Primero, efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la entidad. Este va a ser un tipo de gestión en el cual la Contraloría General va a pedir un informe. Y lo que hace la OSI es presentar una auditoría. Por ejemplo, en Lima, en el año 2006, se realizó una auditoría conforme a un importe que se realizó por la compra de panetones. Sin embargo, a lo que se refiere es que
sí, compramos panetones, pero la cantidad que tú consignaste en este documento no concuerda con la cantidad de panetones que yo tengo ahora. Entonces, se efectuó el informe correspondiente para recuperar el importe de panetones faltantes, cuyo uso y destino pues no se tenía el paradero, no se sabía qué es lo que había sucedido y que el responsable de ello fue CAFAE. Entonces, tendrían que haber realizado cualquier tipo de informe o auditoría conforme a lo que estipula el CAFAE. Otra función tenemos, por ejemplo, remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría General a las disposiciones sobre la materia. Por ejemplo, en el año 2018, la Contraloría General de la República realizó 199 recomendaciones. Estas fueron derivadas en informes a la auditoría. Y conforme a ello, el OSI, el órgano de control institucional, remitió un informe. Este informe es el número 001 del año 2018. Aquí daba a conocer de estos 199 informes, 165 estaban en proceso. Estamos desarrollando este informe. 26 estaban pendientes, todavía no hemos empezado a desarrollarlos. Y 8 ya los habían cumplido, ya los habían implementado. Ahora, como otra función tenemos ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la entidad que disponga la Contraloría General. Por ejemplo, se va a considerar como actividades de control las evaluaciones, diligencias, estudios, investigaciones, pronunciamientos, supervisiones y verificaciones. Es por ello que, conforme al ejemplo que ya hemos dado en el anterior de las 199 observaciones de la Contraloría, pues lo que hace la OSI es mencionar en este informe de que ya hemos ejecutado 8 de las observaciones que usted realizó. Entonces, como dice esta función, es que debemos ejecutar las observaciones de la Contraloría. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos cumplido, pero todavía estamos en cumplimiento con las demás. Otra función tenemos recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, pero no solamente funcionarios, servidores públicos y ciudadanos sobre actos y operaciones de la entidad, otorgándole aquel trámite que corresponde en mérito a la documentación sustentatoria respectiva. Es decir, el OSI puede recibir una denuncia, pero capaz el OSI no es el encargado para realizar esta investigación. Corre traslado a otra entidad. Por ejemplo, lo que sucedió en el año 2019. Hubo un concurso. Este concurso se dio por el Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios, en el cual 400 alumnos ingresaron. ¿Para qué se creó este centro? ¿Para qué se hizo este concurso? Se hizo con la finalidad de que se diera un curso de seguridad penitenciaria y que además, bueno, es lo que pasó. Realmente esto es la introducción. A lo que me refiero es que se dio este concurso, 400 alumnos ingresaron, supuestamente todo estaba ok. Pero ¿qué sucede? Hubo una denuncia, fue presentada ante el OSI, y en el cual el OSI lo que hizo es remitir esta denuncia al órgano o la oficina de asuntos internos, porque él no era el competente, pero tenía que haber realizado esta conducción para que se lleve a cabo esta investigación, en el cual la oficina de asuntos internos tendría que evaluar, verificar si es que existieron o no existieron irregularidades en este proceso de admisión. Pero ¿a qué se basaba esta denuncia? Pues decía de que de los 400 alumnos, habían varios que no cumplían con la estatura mínima exigida y que había algunos también que no cumplían con la edad mínima. Esta denuncia, como lo vuelvo a mencionar, fue remitida al órgano de asuntos internos para que se lleve a cabo esta investigación. Más adelante diremos cuál fue el resultado. Otra de las funciones que tiene el OSI es cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le formule la Contraloría General. Por ejemplo, el 3 de julio del año 2020, la Contraloría General recomendó a las autoridades del establecimiento penitenciario de Huánuco que mejoren las condiciones de servicio de salud, ya que este establecimiento penitenciario no estaba brindando una adecuada y una oportuna atención médica. Entonces, es incluso más o incluso, como siempre debe brindarse una adecuada atención médica, pero ahora
en esta situación de la pandemia del COVID-19 es que se tiene que llevar a cabo estas observaciones y su cumplimiento. Ahora, hasta aquí ya hemos mencionado las funciones del OSI. El OSI, cabe recalcar que también cuenta con unidades orgánicas. Por ejemplo, una oficina de supervisión regional y una oficina de supervisión sede central. ¿Cuál es la sede central? Pues ya sabemos que es en Lima. Tiene su domicilio legal en Lima. Estas dos oficinas, regional y sede central, se van a encargar de coordinar, de dirigir, de evaluar las acciones de las unidades de control. Pero una es regional y otra es en la sede central, pero ambas cumplen con el mismo objetivo. Ahora, pasemos a la segunda oficina. Primero mencionamos el OSI, pero ahora tenemos la Oficina de Asuntos Internos. En esta Oficina de Asuntos Internos, este órgano se encarga de conducir las investigaciones de carácter funcional, es decir, sobre aquellos actos de corrupción, aquellas irregularidades que puedan cometer distintos órganos o las direcciones del INPE. El presidente, como lo mencionamos, la presidencia ejecutiva, se va a encargar de manera directa o también a propuesto del jefe de esta oficina de asuntos internos las investigaciones. Pero las investigaciones que se den en el OSI y las investigaciones que se den en asuntos internos son completamente distintas. Es decir, las funciones de ambos no deben mezclarse, no debe haber aquella interpretación de que sí, el OSI debe cumplir algo de la oficina de asuntos internos. Ahora, esta oficina de asuntos internos está bajo está bajo la encargadura del presidente del INPE, como un punto adicional. Ahora, pasemos a las funciones de la Oficina de Asuntos Internos. Por ejemplo, una primera función tenemos formular y proponer políticas, modificaciones o iniciativas normativas al presidente del INPE. Por ejemplo, pero también tenemos que recalcar que cuando se den este tipo de iniciativas, medidas normativas, todo es acorde para prevenir o para eliminar actos de corrupción e irregularidades. Porque si fuese de otra índole, pues el encargado sería el consejo directivo o el presidente ejecutivo. Pero si son temas, por ejemplo, de corrupción o de irregularidades y que se implementen nuevas medidas para eliminar estos actos, pues el encargado sería la Oficina de Asuntos Internos. Por ejemplo, tenemos que el 14 de junio del año 2020, el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, más conocido como el Pacto, esto es presidido por un extranjero llamado José Luis López Novo, participó en este programa. ¿Ya? Y este programa de trabajo fue muy importante. ¿Por qué? Porque lo que busca es potenciar al sistema anticorrupción. Es decir, si estamos bien ahora, pues tenemos que ser mucho mejor. Tenemos que implementar mejores medidas para ser mejores en estas investigaciones o para que no se sigan cometiendo actos irregulares o de corrupción. Para ello es que gracias a esta reunión que hubo con este extranjero y la Oficina de Asuntos Internos, pues el INPE estableció 6 prioridades, de las cuales, como lo menciono, el experto internacional brindó una asesoría. Por ejemplo, de estos 6 puntos importantes podemos recalcar de que se busca revisar el sistema de gestión de denuncias de actos de corrupción. Tal vez que las denuncias ya no sean personas, sino que la puedan enviar por correos electrónicos. Otro, evaluar la necesidad de aprobar la directiva y que esta directiva sea un sistema de atención de quejas y consultas. Sabemos que son dos cosas distintas, una denuncia con una queja y una consulta. Entonces sería necesario dividir este tipo de documentaciones o de pedidos independientes. También la evaluación de la necesidad de que exista una labor coordinada entre el órgano o la Oficina de Asuntos Internos y la Subdirección de Inteligencia Penitenciaria. Como lo hemos mencionado hasta ahora, el único que trabaja solo es la Oficina de Asuntos Internos y que en algunas ocasiones necesitamos el pronunciamiento del presidente. Pero, ¿qué mejor sería unir estas dos oficinas o estos dos órganos para que se dé una mejor investigación o una mejor propuesta de medidas legislativas? Otra función tenemos, efectuar actuaciones previas en los distintos órganos, direcciones o oficinas del INPE.
Esto es con el objeto de que tomen conocimiento de cualquier hecho o situación que pudiera dar lugar a una investigación o a una necesidad de plantear una política o estrategia anticorrupción. Por ejemplo, el 6 de noviembre del año 2009, la Oficina de Asuntos Internos realizó 96 visitas inopinadas. Es decir, me voy a acercar a los centros penitenciarios a observar cómo es la actuación de cada uno de ellos. Estas 96 visitas inopinadas, es decir, no le dio aviso a ninguno de los centros penitenciarios. Les cayó de sorpresa. ¿Y por qué se dio estas visitas inopinadas? Pues la finalidad es realizar supervisiones de la gestión administrativa, ya que busca prevenir la incidencia en la comisión de hechos irregulares o actos de corrupción. ¿Tuvo frutos? Pues sí tuvo frutos, porque de estas 96 visitas inopinadas pudo sacar conclusiones y pudo observar si la documentación, si el personal, todo está en un correcto orden, que no está en base a actos irregulares o actos de corrupción. Otra función tenemos, por ejemplo, coordinar con los órganos correspondientes a efectos de intercambiar información, establecer mecanismos de comunicación segura y eficaz. Por ejemplo, el ejemplo anterior que hemos mencionado, se realizaron 96 visitas inopinadas, ¿verdad? Entonces, en base y como resultado de este trabajo que fue muy bueno, se remitieron denuncias, y estas denuncias fueron entregadas a los órganos competentes. Por ejemplo, al OSI le llegaron 3 denuncias, a la Dirección de Seguridad Penitenciario le llegaron 7 denuncias, a la Procuraduría del INPE 25 denuncias. Es decir, OSI recibió estas denuncias, pero gracias a la labor que realizó la Oficina de Asuntos Internos. Es decir, que lo que hizo es tener una buena comunicación segura y eficaz. Te estoy notificando todas las denuncias que yo he realizado, porque en base a la inspección que yo realicé por las 96 visitas inopinadas que hice a diferentes centros penitenciarios. ¿Realizó una buena labor? Pues sí, y tuvimos frutos muy buenos. Otra función que asume esta Oficina de Asuntos Internos, tenemos realizar investigaciones sobre casos de corrupción o irregularidades cometidas por el personal del INPE. Por ejemplo, se puede entender que estas investigaciones pueden ser iniciados a instancia de parte o de oficio. Podemos tomar en cuenta también el ejemplo que había dado en alta dirección respecto a la denuncia formulada, y que esta denuncia, recuerdan que fue remitida, fue ante el OSI. Esta denuncia fue presentada ante el OSI, y OSI lo que hizo es remitir esta denuncia a Oficina de Asuntos Internos, porque él es el competente para observar estos actos de corrupción o estas irregularidades que realmente no deberían de suceder. Lo cierto es que se inició una investigación y que esta fue calificada como un acto de corrupción, y la Oficina de Asuntos Internos del INPE determinó de que sí, existían actos irregulares, que sí fue un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque en el proceso de admisión, 122 alumnos no cumplían con la estatura mínima y que un alumno superaba la edad máxima. ¿Cómo es posible que estos actos puedan ocurrir si se tiene una debida diligencia de los requisitos de admisión? Pues lo que hizo la Oficina de Asuntos Internos, también con apoyo del OSI, es que se hizo de nuevo el tallado de los alumnos y se pudo verificar la realidad con el informe que se pudo haber remitido anteriormente. Otra función que tenemos de esta Oficina de Asuntos Internos es emitir informes sobre las investigaciones realizadas, identificando e individualizando a los presuntos responsables y acompañando todas las pruebas que puedan sustentar. Este informe puede generar varias cositas, por ejemplo, que puede repercutir en una acción sancionadora o disciplinaria, en una acción que puede ir ante una demanda civil o ante una denuncia penal, a lo que hubiese lugar. Entonces, con el ejemplo anterior que volvemos a mencionar, se tuvo que haber emitido un informe. Claro, y este informe debió consignar de que 122 alumnos no cumplían con la estatura mínima, de que un alumno no cumplía con la edad requerida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién es el responsable? ¿Quién fue la oficina o quién fue el centro encargado para realizar este proceso de admisión? Pues es
en quien recae la responsabilidad penal. Porque lo que sucedió es que este informe que lo remitió la Oficina de Asuntos Internos, pues corrió traslado al presidente del INPE. Y el presidente del INPE también corrió traslado a la Procuraduría Pública del INPE. ¿Para qué? Para que interponga la denuncia correspondiente. ¿Ante quién? Ante la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Y esta denuncia iba en contra de los 5 funcionarios que estaban encargados de realizar esta actividad o este proceso de admisión. Y es el Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios. ¿Y qué sucedió con su plaza? Pues se interpuso una medida cautelar con la intención de que ellos sean removidos de su cargo y vengan suplentes para que se realice la debida investigación penal y correspondiendo a eso, pues regresan a su cargo. Bueno, hasta este punto hemos podido observar el órgano de alta dirección como el órgano de control institucional y la Oficina de Asuntos Internos. Hasta aquí mi intervención. Órganos de asesoramiento. La institución penitenciaria cuenta con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la que se encarga del planeamiento, del presupuesto, de la inversión, de la racionalización y estadística que esta institución genera a través de sus ingresos. Y esta a su vez se puede invertir y dividir todas las tareas que éste tenga. Vamos a poner el ejemplo de que esta oficina de planeamiento ha planeado instalar un dispositivo móvil que bloquea las llamadas que se realicen dentro de esta institución. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha planteado, junto con la dirección penitenciaria, instalar un dispositivo móvil que bloquea las llamadas, que sirve para que los reos no tengan tanto control en sus actos delictivos. Funciones. Estos órganos de asesoramiento tienen la función de trabajar con la alta dirección penitenciaria en los asuntos de planes de desarrollo, como hemos mencionado en la instalación del dispositivo móvil, como por ejemplo. Otra de las funciones que tiene también esta oficina de planteamiento es que ayuda a formular, ejecutar y evaluar un plan operativo institucional. Es la encargada también de proponer mecanismos de transparencia al momento del uso del presupuesto. Otra función también es programar, analizar, difundir información de la estadística de estos planes. También una de las funciones es evaluar el cumplimiento de las metas en concordancia con los objetivos. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto cuenta con las siguientes unidades orgánicas, que son la Unidad de Planeamiento. La Unidad de Planeamiento es la encargada de formular y evaluar los planes de desarrollo institucional. El presupuesto es la encargada de coordinar, programar y formular el proceso de presupuestario institucional. Como hemos puesto el ejemplo de la instalación de los dispositivos móviles, esta oficina se encarga de dar el presupuesto para que se puedan llevar a cabo la compra de estos dispositivos móviles. La unidad de organización y métodos es la encargada de dirigir, por ejemplo, los resultados que conllevarían, por ejemplo, a la instalación de estos dispositivos. Cabe decir, por ejemplo, que ayudarían a que los reos cometan muchos menos actos delictivos. La unidad de estadística es la encargada del análisis de la información de la estadística. Quiere decir, por ejemplo, al momento de instalar estos dispositivos móviles, la oficina va a poder llevar una estadística de cómo se ha reducido la tasa de actos delictivos de estos reos. La Oficina de Asesoría Jurídica. La Oficina de Asesoría Jurídica es la que se encarga de asesorar los asuntos de carácter jurídico-legal a los órganos de esta institución lo requieran. Por ejemplo,
Si un guardia de la institución penitenciaria haya sido herido de gravedad con un cuchillo, vamos a ponerle, por parte de un reo, la oficina de asesoría jurídica debe encargarse de la atención médica de este guardia, así como también de la asesoría legal que éste debe recibir. Funciones. Dentro de las funciones que tenemos es brindar el asesoramiento jurídico legal a la alta dirección y a los demás órganos de esta institución. Como ya hemos comentado, el caso de este guardia agredido, la oficina de asesoramiento tiene el deber de brindarle un asesoramiento jurídico legal a este guardia. Otra de las funciones que tiene también es emitir opinión sobre la interpretación y aplicación de las normas legales y administrativas que este sistema penitenciario tenga. Revisar los convenios, contratos concernientes a la institución. Otra de las funciones también es proponer proyectos de normas internas, tales como los castigos o beneficios que se puedan dar dentro de esta institución. Se encarga de supervisar la asesoría jurídica legal de los órganos de esta institución. En el ejemplo que hemos puesto del guardia agredido, podemos decir de que la oficina de asesoramiento jurídico legal debe ser quien se encargue de monitorear la salud de este guardia y de su situación legal. Una de las funciones que tiene esta oficina es velar por la adecuada asignación y ejecución de los recursos, como también emitir pronunciamientos sobre los recursos impugnatorios y otras funciones que se encomiende a la Secretaría General del INPE. Órganos de apoyo. Oficina General de Administración. En el artículo número 31 tenemos de que la Oficina General de Administración es el órgano encargado de conducir los procesos y actividades de la administración de los recursos humanos, materiales, económicos y financieros de todas las instituciones penitenciarias, teniendo personal profesional y técnico de las diversas especialidades como Derecho, Administración e Ingeniería, las cuales laboran en estas unidades de recursos humanos, logística, contabilidad, etc., para un correcto funcionamiento del mismo, dependiendo de la Secretaría General del INPE. El fin principal de estas oficinas es la de brindar apoyo eficiente y oportuno a las unidades orgánicas y al personal de la institución penitenciaria. ¿Cuáles son las funciones que desempeña la Oficina General de Administración? Tenemos como principales funciones las de elaborar, proponer las normas e instrumentos técnicos de gestión de los sistemas administrativos del personal, de abastecimiento, contabilidad y de tesorería. Otra función principal es la de formular, consolidar y ejecutar planes anuales de adquisición realizados por el centro penitenciario y las contrataciones para elaborar dentro del mismo. Otra función principal es la de participar en la formulación del presupuesto institucional, así como ejecutar presupuesto en el nivel de administración central, efectuando siempre un control previo y concurrente de las operaciones administrativas, financieras y de rendición de cuentas, la cual es muy importante realizarla constantemente para percatarse del correcto funcionamiento del mismo. Otra función principal es la de dirigir, coordinar, supervisar y controlar todas las actividades relacionadas con los procesos de los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad y de tesorería, supervisando y controlando constantemente las acciones que correspondan a un efectivo control patrimonial de los bienes de la institución. La Oficina General de Administración cuenta con las siguientes unidades orgánicas, teniendo como primera la Unidad de los Recursos Humanos, la cual está encargada de la administración del potencial humano y de ejecutar procesos técnicos del sistema del personal, así como acciones y programas de bienestar social de acuerdo con las normas y procedimientos del sector público, teniendo como fin principal la contratación de un personal calificado con valores, mística y sobre todo con vocación de servicio, buscando que la reinserción positiva a la sociedad de las personas privadas de su libertad, así como liberados y sentenciados a penas limitativas de derechos.
La unidad de contabilidad y de tesorería es la encargada de formular la contabilidad y los estados financieros de los niveles de administración central y pliego del centro penitenciario, ejecutando asimismo programas de ingresos y gastos por toda la fuente del financiamiento de conformidad con las normas legales de la misma, teniendo en la unidad de logística la encargada de administrar todos los procesos técnicos de acciones de abastecimiento, ya sea de los bienes y servicios, y de un correcto registro y control de los bienes patrimoniales de la institución. Oficinas de sistemas de información. Tenemos de que es un órgano encargado de integrar, coordinar y supervisar todos los sistemas informáticos y de telecomunicaciones dentro del INPE, lo cual tiene como funciones principales las de formular y proponer políticas, normas y procedimientos del sistema informático y telecomunicaciones de la institución, coordinando con las unidades orgánicas los términos y alcances del apoyo requerido en sistemas automatizados en telecomunicaciones, diseñando y administrando técnicamente la red de cómputo de la sede central, de las sedes regionales y de todos los establecimientos penitenciarios. Otra función principal es la de siempre planificar y coordinar asignaciones y recursos de servicios informáticos como software y hardware y brindar el soporte y mantenimiento del mismo. Otra función principal es la de desarrollar estudios e investigaciones sobre nuevas tecnologías de información y de comunicaciones susceptibles de ser aplicables dentro del cumplimiento de los objetivos del INPE. Asimismo, como siempre, tener actualizada la red del INPE. Respecto a la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, tenemos de que es el órgano encargado de realizar todos los estudios referentes a la inversión de los proyectos para una correcta infraestructura penitenciaria, asimismo como ejecutando obras civiles para la construcción, remodelación y mantenimiento de las mismas. Las funciones principales de estas oficinas de infraestructura penitenciaria son las de proponer los lineamientos de políticas relacionadas con la infraestructura penitenciaria y supervisar el cumplimiento de las mismas, formulando normas técnicas sobre infraestructura penitenciaria, teniendo como misión institucional brindar óptimos servicios de albergue, tratamiento y de atención médica primaria, entre otros, para brindar una correcta reinserción social al interno. Otra función principal es la de coordinar y de aprobar expedientes técnicos para la ejecución de los estudios de las obras de infraestructura penitenciaria, asimismo velando por la adecuada asignación y ejecución de los recursos designados para esto. Otra función principal es la de ejecutar obras civiles, ya sea de construcción, de refacción, de remodelación de todos estos centros penitenciarios, para ofrecer un eficaz tratamiento a las personas privadas de la libertad, logrando no solo óptimas condiciones de albergue, sino especialmente adecuados espacios para el desarrollo de los procesos dentro de su reinserción humana y social, supervisando la ejecución de los estudios, obras y de todo lo correspondiente a esto. La Oficina de Infraestructura Penitenciaria cuenta con las siguientes unidades orgánicas, las cuales son la Unidad de Estudios y Proyectos, que está encargada de coordinar y planificar, asimismo desarrollar todos los estudios y diseños de infraestructura penitenciaria para un beneficio del interno como un ser humano integral, ayudando a su rehabilitación, asimismo su reinserción en la sociedad. Y como última unidad tenemos a la Unidad de Obras y Equipamiento, la cual está encargada de promulgar, de ejecutar, supervisar y evaluar todas estas obras civiles en construcción, ya sea refacción y remodelación de los establecimientos penitenciarios para el mantenimiento y una correcta conservación de la infraestructura penitenciaria. Yo les voy a hablar acerca de los órganos de línea. Las funciones de los órganos de línea se encuentran contempladas en el artículo 44 al 59 del Decreto Supremo número 009-2007 JUS. Los órganos de línea están compuestos por 4 direcciones: la Dirección de Tratamiento Penitenciario, Dirección de Registro Penitenciario, Dirección de Seguridad Penitenciaria y, por último, la Dirección de Medio Libre.
A su vez, la Dirección de Tratamiento Penitenciario va a contar con 4 unidades orgánicas, las cuales son la Subdirección de Asistencia Penitenciaria, Subdirección de Educación Penitenciaria, Subdirección de Trabajo y Comercialización y Subdirección de Salud Penitenciaria. Asimismo, la Dirección de Seguridad Penitenciaria cuenta con 2 unidades orgánicas, las cuales son la Subdirección de Seguridad de Penales y Traslados y la Subdirección de Inteligencia Penitenciaria. La Dirección de Tratamiento Penitenciario tiene como director a Rubén Óscar Ramón Ramos. ¿De qué se va a encargar la Dirección de Tratamiento Penitenciario? Este es el órgano encargado de conducir las actividades de tratamiento penitenciario en la institución. Va a tener como funciones formular y proponer políticas, normas, planes, programas y proyectos de desarrollo para la ejecución de actividades de asistencia social, legal, psicológica, religiosa y de salud, así como el trabajo y educación en los establecimientos penitenciarios. También dirigir, supervisar, evaluar las actividades asistenciales de índole social, legal, psicológica y religiosa que coadyuven a la modificación de la conducta del interno. Dirigir, supervisar y evaluar las actividades relacionadas a la educación y programas educativos en los establecimientos penitenciarios. Dirigir, supervisar, evaluar el desarrollo del trabajo penitenciario, la producción y comercialización de los bienes y prestación de servicios. Como les mencioné, la Dirección de Tratamiento Penitenciario cuenta con las siguientes unidades orgánicas. La Subdirección de Asistencia Penitenciaria es la que se va a encargar de organizar, supervisar y evaluar la ejecución de los programas de tratamiento del interno en los servicios de asistencia legal, psicológica y religiosa. La Subdirección de Educación Penitenciaria es la que se va a encargar de organizar, supervisar, evaluar las actividades educativas de los internos, así como promover los programas educativos de capacitación y aprendizaje en los establecimientos penitenciarios. La Subdirección de Trabajo y Comercialización se va a encargar de organizar, supervisar y evaluar el desarrollo del trabajo penitenciario y la producción y comercialización de los bienes y la prestación de servicio de los internos. Por último, la Subdirección de Salud Penitenciaria se va a encargar de articular y conducir las actividades y procesos del sistema de salud de la institución para el mejor funcionamiento de los servicios asistenciales de salud de los establecimientos penitenciarios. Por otro lado, la Dirección de Registro Penitenciario tiene como director a Omar Méndez Irigoyen. ¿De qué se va a encargar la Dirección de Registro Penitenciario? Pues es el órgano encargado de organizar y administrar las actividades y procesos de registro penitenciario de la institución. Tiene como funciones formular, proponer y ejecutar los lineamientos de política relativos al registro penitenciario, coordinar, supervisar el cumplimiento de los procesos de ingresos, egresos de los internos, formular y proponer normas, planes, programas y proyectos de desarrollo en materia de registro penitenciario, organizar, centralizar y administrar la información sobre la situación jurídica de los internos a nivel nacional. Por otro lado, tenemos a la Dirección de Seguridad Penitenciaria, quien tiene como director a Sergio Aro Guayapa. ¿De qué se va a encargar la Dirección de Seguridad Penitenciaria? Pues esta es el órgano encargado de desarrollar las acciones de seguridad integral que garanticen la seguridad de las personas en las instalaciones y comunicación de los establecimientos penitenciarios. Son funciones de la Dirección de Seguridad Penitenciaria promover y ejecutar las políticas de seguridad integral y de inteligencia en el sistema penitenciario. Asesorar a la Secretaría General del INPE en las acciones de defensa nacional, brindando información y el apoyo en la ejecución de las acciones relacionadas con el tema. Asimismo, va a elaborar y proponer normas y lineamientos para las acciones de seguridad e inteligencia, así como coordinar y supervisar su cumplimiento en las unidades orgánicas de los órganos desconcentrados. Va a coordinar, orientar y supervisar el planteamiento y la ejecución de las acciones de defensa civil. Va a velar por la adecuada asignación de ejecución de los recursos correspondientes a metas operativas del área de su competencia. La Dirección de Seguridad Penitenciaria cuenta con las siguientes unidades orgánicas. La Subdirección de Seguridad de Penales y Traslados, la cual se va a encargar de proponer,
coordinar, supervisar y evaluar las acciones y medidas orientadas a garantizar la seguridad de los establecimientos penitenciarios y dependencias conexas. La Subdirección de Inteligencia Penitenciaria, por otro lado, es la encargada de captar, procesar y evaluar la información relacionada con las actividades operativas de los establecimientos penitenciarios. Por último, tenemos a la Dirección de Medio Libre, quien tiene como directora a Rocío Magnolia Valdés López. ¿De quién se va a encargar la Dirección de Medio Libre? Pues esta es el órgano encargado de organizar y conducir las actividades de asistencia postpenitenciaria y de ejecución de penas limitativas de derecho. Tiene como funciones proponer y ejecutar los lineamientos de políticas para la reinserción social del liberado y para el cumplimiento de las penas limitativas de derecho. Elaborar y proponer normas y lineamientos para las actividades de asistencia postpenitenciaria y de ejecución de penas limitativas de derecho. También va a formular programas de tratamiento postpenitenciario fortaleciendo la relación liberado, familia y sociedad. Asimismo, va a promover, coordinar y supervisar las actividades laborales y educativas de los liberados y sentenciados a la pena limitativa de derechos. Va a organizar y controlar la ejecución de penas limitativas de derecho, así como supervisar su cumplimiento. Yo consideré unos ejemplos de programas que tiene la Dirección de Medio Libre. Por ejemplo, el programa Reto, Focos, Capas, No Más Problemas, ARE y el programa de competencias laborales y emprendimiento. ¿Qué significa el programa Reto? El programa Reto es retomando eficacia, tomando oportunidades. Este tiene como objetivo entrenar a sus participantes en las competencias personales y sociales para que puedan enfrentar con éxito la conducta de riesgo del consumo de drogas. El programa Focos, que es Fortaleciendo Competencias Sociales para Liberados, está orientado a fortalecer las habilidades sociales para una convivencia pacífica en personas que egresen de los establecimientos penales con beneficios de semilibertad y liberación condicional. Por otro lado, el programa CAPAS, Capacidad Personales para Afrontar Situaciones de Riesgo con Éxito, busca mejorar que las personas intervenidas las capacidades para identificar los riesgos de transgredir la ley. El programa No Más Problemas es un programa que se centra en enseñar a pensar y en desarrollar habilidades para relacionarse bien. Está orientado a dotar de habilidades para mejorar las relaciones interpersonales, así como la capacidad de ponerse en el lugar del otro. El programa ARE, Asumiendo Responsabilidades, Educando Emociones, busca acompañar a la población en el reconocimiento de mecanismos de defensa en las distorsiones cognitivas, a pensar cómo afrontar los problemas teniendo en cuenta que un problema tiene más de una solución. Por último, el programa que a mí más me pareció interesante es el programa de competencias laborales y emprendimiento. Este programa está orientado a mejorar las competencias laborales de la población penitenciaria extramuros, de liberados primarios egresados de establecimientos penales con beneficio penitenciario de semilibertad y liberación condicional, así como la población que lo requiera. Esta estrategia se realizó a fin de promover el acceso de la población penitenciaria al mercado laboral de acuerdo a sus habilidades laborales de la población de liberados. Este programa en lo personal me pareció el más interesante porque tengamos en cuenta que lo que se busca es la reinserción social. Entonces, este programa está ayudando a que esto no se quede solamente en letras, sino también se dé en la realidad. Gracias. Los órganos desconcertados. Los órganos desconcertados, como vemos en el organigrama, dependen directamente del presidente del INPE. Estos órganos desconcertados van a ser distribuidos en oficinas regionales que, como vemos en el mapa, son ubicadas geográficamente en 8 regiones penitenciarias. Una de ellas es la región sur, Arequipa, que comprende los departamentos de Arequipa, de Tacna y Moquegua. Otra región es la región Altiplano, Puno, a la región suroriente, Cusco, la región centro, Huancayo, la región Lima, que como sabemos es la que aglomera la mayor cantidad de establecimientos penitenciarios, establecimientos transitorios y establecimientos de asistencia postpenitenciaria. También aquí se encuentra la sede principal del Instituto Nacional Penitenciario.
Tenemos también a la región nororiente, San Martín, a la región oriente, Pucallpa, y a la región norte, Chiclayo. Esta división en estas 8 oficinas regionales se hace para tener un mayor control y manejo de la población penitenciaria, así como para procurar que se cumplan las funciones del INPE y se dé la finalidad de la pena, que es la reinserción del individuo a la sociedad. Ahora, ¿qué son estos órganos desconcertados? Son las oficinas regionales del INPE que tienen dentro de sus funciones la de dirigir, organizar y supervisar la ejecución de las penas. Pero, ¿qué penas? Las penas privativas de la libertad y las penas limitativas de derecho. Esto se da en 3 tipos de establecimiento: los establecimientos transitorios, los establecimientos penitenciarios y los establecimientos de asistencia postpenitenciaria y para la ejecución de las penas limitativas de derecho. Ahora, como segunda función tienen que los directores regionales de estas 8 oficinas regionales van a hacerse cargo de la administración ¿de qué? De los recursos humanos, de los recursos económicos, de los bienes y servicios, así como funciones de contabilidad, economía y abastecimiento. Otra función es que se van a encargar, mediante la tecnología y organización, sobre el registro del ingreso y el egreso de los reos, así como las estadísticas. Y esto es importante, porque a partir de la información que se recaude de cada región penitenciaria, se va a obtener las estadísticas nacionales. Y esto permite que se tenga un mejor control y manejo dentro de cada establecimiento penitenciario, puesto que al conocer estas estadísticas se puede saber la cantidad de reos que hay, la capacidad real que debe de haber. Y esto a su vez permite que se creen estrategias, programas y planes que ayuden, por ejemplo, al gran hacinamiento y sobrepoblación que existe. Así, por ejemplo, tenemos que, mediante las estadísticas, podemos encontrar cuál es el delito por el que se encuentra la mayor cantidad de presos y tomar acciones en base a eso. Así tenemos que, por ejemplo, a marzo del 2020, la población penitenciaria real era de 97.493 reos, siendo la capacidad a nivel nacional solo para 40.137. Es decir, existe 143% de hacinamiento, de sobrepoblación. Por ejemplo, en la región Sur Arequipa, que alberga a 6 establecimientos penitenciarios, se tiene que su capacidad real es para 1.252 reos. Sin embargo, se tiene 4.383, es decir, que existe un 250% de sobrepoblación y hacinamiento. Eso es muy importante para poder efectuar medidas urgentes para reducir y minimizar esta sobrepoblación. Otra de las funciones que tienen los directores regionales de estas oficinas regionales es poder coordinar, supervisar y dirigir talleres relacionados al trabajo, talleres productivos. Todo esto para cumplir con la reinserción del reo. Así tenemos que en el establecimiento penitenciario Socabaya, en la ciudad de Arequipa, los varones desarrollan talleres industriales mediante el cual realizan confecciones de buzos y uniformes para la época escolar. Esto los ayuda y los motiva. También otra función es que se brinde la rehabilitación y el servicio de salud. Esta pandemia ha visibilizado más las carencias que se tenían respecto a este servicio básico, sobre el cual todos deben de contar. Por lo que, por ejemplo, el COVID-19 exige que exista un distanciamiento entre las personas, pero al tener 250% de sobrepoblación, es imposible que puedan existir estas medidas, por lo que se genera medidas inseguras, sobrepoblación, falta de higiene, falta de sanidad. Y en base a esto es que se debe de actuar, se deben realizar acciones
para poder procurar este servicio de salud a todos los reos. Ahora, ¿cuál es la estructura orgánica de estos órganos desconcertados? Bien, no existe una estructura orgánica definida. Sin embargo, se dan 3 modelos para que las oficinas regionales se puedan adaptar a uno de estos de acuerdo a la capacidad de gestión de la población penitenciaria total. Por ejemplo, tenemos al modelo A, que aquí se encontrarán las oficinas regionales que tengan una gestión de la población penitenciaria del 40%. Por ejemplo, aquí se ubica la región Lima, que como mencioné es la que aglomera la mayor cantidad de establecimientos penitenciarios, transitorios y de asistencia postpenitenciaria. Por ejemplo, vemos en el organigrama que cuenta con el órgano de alta dirección, representado por el director regional, con los órganos de asesoramiento, dentro del cual está la unidad de planeamiento y la unidad de asesoría jurídica, así como los órganos de asesoramiento, los órganos de apoyo, que es la unidad administrativa, y los órganos de línea, que contempla a las 4 subdirecciones. También dentro de estos están considerados los establecimientos penitenciarios, los establecimientos transitorios y los establecimientos de asistencia postpenitenciaria y para la ejecución de las penas limitativas de derecho. Ahora tenemos el segundo modelo, que es el modelo B. Aquí se encuentran las regiones, las oficinas regionales penitenciarias que tengan una gestión de la población entre el 15% al 40%. Por ejemplo, aquí se encuentran las regiones del norte, la región norte Chiclayo. Como vemos, también cuenta con un órgano de alta dirección que está representado por el director regional. En los órganos de asesoramiento, en el modelo A contábamos con 2 unidades. Sin embargo, aquí solo se cuenta con la unidad de planeamiento. Se ha suprimido la unidad de asesoría jurídica. En el órgano de apoyo sigue siendo el mismo, la unidad de administración, y los órganos de línea también contemplan las 4 subdirecciones. Sin embargo, aquí se eliminan los establecimientos transitorios, es decir, solo se contemplan los establecimientos penitenciarios y los establecimientos de asistencia postpenitenciaria. Ahora tenemos el modelo C. Dentro de este modelo se encuentra la región Sur Arequipa y, como vemos, también cuenta con el órgano de alta dirección, que es el que se repite obviamente en todos los modelos, representado por el director regional. Ahora se ha suprimido completamente los órganos de asesoramiento. Aún mantienen el órgano de apoyo mediante la unidad de administración y en base a los órganos de línea también vemos que se ha suprimido la subdirección de media libre. Es decir, solo se va a contemplar los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, en la región Sur Arequipa también existen los establecimientos de asistencia postpenitenciaria y para la ejecución de las penas limitativas de derecho. Yo contemplo que es por lo que existe una mayor cantidad de presos debido a esta sobrepoblación, es que se considera que es una región grande que debe tener estos establecimientos de asistencia postpenitenciaria. Hemos hablado sobre los establecimientos transitorios, pero ¿qué son? Son unidades orgánicas mediante las cuales se va a realizar la identificación, la clasificación y la transición de los reos. Por ejemplo, si el día de hoy se dicta sentencia de 20 años de pena privativa de libertad contra una persona determinada, esa persona deberá pasar por ejemplo, por la Carceleta de Lima, que es un establecimiento transitorio, para poder identificarlo y poder clasificarlo y determinar a qué establecimiento penitenciario va a pasar. Esto lo encontramos en la región de Lima. Sin embargo, en la región Sur Arequipa no se cuenta con esos establecimientos transitorios. Ahora, los establecimientos penitenciarios también son unidades orgánicas que se encargan de ejecutar las penas privativas de la libertad. Estos se van a dividir de acuerdo a su población penitenciaria en 4 niveles. Tenemos el nivel A, que son los establecimientos penitenciarios que tienen más de 1.200 personas.
Por ejemplo, aquí tenemos a San Juan del Lurigancho, a los establecimientos penitenciarios de Piura, de Trujillo. Ahora, el nivel B contempla un rango de población penitenciaria entre 900 y 1199. Por ejemplo, aquí se ubica el centro penitenciario de Socabaya para varones. El establecimiento C son los que contemplan una población entre 200 a 899 reos. Por ejemplo, aquí tenemos a las regiones de Tacna, al establecimiento penitenciario de Tacna para varones. Y el nivel D son los establecimientos que tienen hasta 199 reos. Sobre todo aquí se encuentran los establecimientos penitenciarios para mujeres, por ejemplo el de Socabaya y el establecimiento penitenciario de Tacna. El establecimiento de asistencia postpenitenciaria y para la ejecución de penas limitativas de derechos. Bien, este establecimiento va a servir como parte del tratamiento penitenciario y se van a imponer las medidas de conducta cuando por X motivos el reo salga del establecimiento penitenciario. También tiene dentro de sus funciones que se va a cumplir o se va a ejecutar las penas limitativas de derechos, es decir, se van a limitar los días libres e imponer las medidas de conducta. En la ciudad de Arequipa y en la región sur Arequipa se cuenta con estos establecimientos en la misma ciudad de Arequipa, en la provincia de Camaná, en la provincia de Mollendo y en la ciudad de Tacna. Ahora, ¿qué son los órganos de capacitación y de investigación? Este centro de formación, capacitación e investigación penitenciaria se divide en 2 unidades, las cuales veremos más adelante. Dentro de sus funciones está el planeamiento, la organización de programas educativos para el mismo personal administrativo, los servidores públicos y personal de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario. Otra de sus funciones es que se van a desarrollar capacitaciones constantes para que estos servidores públicos o guardias que están en contacto directo con los reos puedan ayudar a la reinserción de estos mediante las técnicas nuevas o las tendencias que surjan. Otra de las funciones es que se van a difundir estas investigaciones o estos logros educativos a los que lleguen en base a sus estudios, para que puedan ayudar, por ejemplo, en base a la prevención del delito o a conocer cómo es la tipología de un determinado delincuente. Otra de sus funciones es que se van a encargar netamente de la capacitación, de la formación, del control de los trabajadores penitenciarios, así como de la selección de estos. Mencioné que estos órganos de capacitación e investigación están divididos en 2 unidades. La primera unidad es la unidad de capacitación, la cual va a permitir que se realicen estudios, investigaciones y se fortalezcan las capacidades ya adquiridas para poder cumplir, como mencioné, con la finalidad de la resocialización y poder cumplir con las funciones que se le otorgan a estos trabajadores del INPE. Y la segunda unidad es la unidad de investigación. ¿Investigación en qué? En ciencias criminológicas y en ciencias penitenciarias. Esta investigación va a ayudar a que se realicen estudios y se lleguen quizás a las causas para prevenir el delito y para conocer la tipología del delincuente. Todo esto para que ayude a crear estrategias para evitar justamente lo que estamos viendo, que es el hacinamiento, puesto que muchas personas se encuentran ahí, porque no han sido sentenciadas, se encuentran por el abuso excesivo de la prisión preventiva, es decir, existe un 40% de la actual población penitenciaria que están en calidad de procesados. También se pueden tomar medidas para reducir este hacinamiento creando estrategias sociales, no solo basándonos en la construcción de más cárceles. Bueno, esto ha sido todo por parte del grupo. Espero que
podamos entender y aprender un poco más de la estructura y las funciones del INPE. Muchas gracias.